El siglo XX fue testigo de dos conflictos bélicos que marcaron un antes y un después en la historia mundial. Entre ellos, la Segunda Guerra Mundial se destaca como el más devastador, no solo por el número de naciones involucradas o la cantidad de vidas perdidas, sino por las transformaciones sociales, políticas y económicas que generó en casi todos los rincones del planeta. Este video simple pero concreto tiene por objetivo dar un buen recorrido, precisando que quien lo vea entienda el desarrollo y las consecuencias de esta guerra, que modificó para. Espero estén listos para descubrir cómo un conflicto global redefinió el destino de tantas naciones y el mapa geopolítico actual. En esta travesía por la historia, el primer gran conflicto mundial, conocido como la Primera Guerra Mundial, tuvo lugar entre 1914 y 1918 y fue provocado por múltiples factores interrelacionados. El sistema de alianzas militares establecidas para mantener el equilibrio de poder en Europa, combinadas con el ascenso de los nacionalismos exacerbados y las disputas imperialistas sobre territorios y recursos, crearon un ambiente de tensión constante. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo fue apenas el detonante de una guerra que se había incubado durante años. Potencias como Alemania, Austria-Hungría, Rusia, Francia, Reino Unido e Italia se lanzaron a una guerra que transformó la forma en que se concebía la batalla. Fue la primera guerra en usar tecnología bélica moderna a gran escala, el uso masivo de ametralladoras, artillería pesada, aviación, tanques y gas venenoso cambió radicalmente el campo de batalla y las tácticas militares. El costo humano fue inmenso. Millones murieron en trincheras, en batallas interminables con avances insignificantes que simbolizaban la brutalidad de la guerra industrial. Políticamente, el conflicto culminó con la desintegración de importantes imperios, como el austrohúngaro, el ruso, el otomano y el alemán, y preparó el terreno para profundos cambios geopolíticos. Los tratados de paz, en especial el Tratado de Versalles, dieron fin a la guerra pero sembraron las semillas de la insatisfacción y el resentimiento que alimentaron el surgimiento de movimientos autoritarios y la posterior Segunda Guerra Mundial. Pese a los horrores y las lecciones de la Primera Guerra Mundial, el mundo se sumergió en un segundo conflicto aún más letal y amplio entre 1939 y 1945. La Segunda Guerra Mundial fue producto de una combinación de factores: el legado amargo del Tratado de Versalles con Alemania, la Gran Depresión global que desestabilizó economías, y el ascenso de regímenes totalitarios con ideologías expansionistas y militaristas en Alemania, Italia y Japón. La guerra comenzó con la invasión alemana a Polonia el 1 de septiembre de 1939, un acto que provocó la declaración de guerra por parte del Reino Unido y Francia. En pocos años, el conflicto se extendió a Europa, África, Asia y el Pacífico, involucrando a más de 60 países y provocando la mayor pérdida de vidas y destrucción de la historia humana. Este conflicto estuvo marcado por batallas decisivas como la Batalla de Stalingrado, las campañas en África del Norte, la Batalla de Midway en el Pacífico y el desembarco aliado en Normandía, conocido como el Día D. Eventos atroces como el Holocausto y el uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki simbolizan el horror y la escala sin precedentes de esta guerra. El final de la guerra, con la rendición de Alemania en mayo de 1945 y la de Japón en agosto de ese mismo año, puso fin a un capítulo oscuro y dio inicio a una nueva realidad global, con la creación de Naciones Unidas y la división del mundo entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial no es solo un episodio del pasado, es un suceso que nos afecta aún hoy en día y una lección para la humanidad sobre las consecuencias de los resultados de conflictos a gran escala. Comprender esta historia profunda es indispensable para comprender la actualidad respecto a lo que vamos a abordar. Es importante haber recorrido esta etapa crucial de nuestra historia y con esto podemos seguir explorando cómo estas transformaciones globales impactaron en Latinoamérica y Perú, en particular.
¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo dos guerras mundiales cambiaron la faz del poder global y afectaron nuestro rumbo en Latinoamérica y Perú? Vamos a descubrir cómo un sistema imperialista basado en la ocupación directa se derrumbó y fue reemplazado por nuevas formas de dominación económica y política que aún hoy afectan nuestra realidad. El imperialismo tradicional era el sistema donde las potencias europeas, como Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica y otros, controlaban grandes territorios coloniales mediante ocupación militar directa y administración política, explotando los recursos naturales y humanos de esas regiones. La Primera Guerra Mundial, que comprende 1914 hasta 1918, supuso la primera gran ruptura de este sistema, debilitando a Europa no solo militarmente sino también económicamente, además de incentivar movimientos nacionalistas en las colonias que empezaron a cuestionar la dominación extranjera. Sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial, que comprende 1939 hasta 1945, cuando el sistema imperial europeo recibió el golpe más duro, las derrotas militares, la ocupación temporal de Francia y Bélgica por Alemania, y la rápida expansión japonesa en Asia mostraron que el poder europeo estaba en declive. Europa salió devastada, y surgieron a la escena dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas promovieron la independencia de las colonias, aunque persiguiendo sus propios intereses estratégicos. Entre 1945 y las décadas siguientes, más de 80 países en Asia, África y América Latina lograron su independencia, dando inicio a la era de la descolonización y redefiniendo el mapa político mundial para siempre. El colapso del imperialismo dio paso al neoimperialismo, una forma nueva de dominación que no requiere control territorial directo, sino que opera mediante mecanismos económicos, políticos y culturales. Destacan el sistema Bretton Woods, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que controlan la economía global a través de préstamos condicionados y deuda externa. Las corporaciones transnacionales reemplazan a los ejércitos coloniales, dominando industrias estratégicas como la minería y el petróleo. A esto se suman intervenciones indirectas en países soberanos, mediante golpes encubiertos y apoyo a dictaduras. Durante la Guerra Fría, la competencia entre Estados Unidos y la URSS escaló, mientras países descolonizados buscaban autonomía, creando movimientos como la Conferencia de Bandung, que impulsó el no alineamiento. Latinoamérica, aunque distante del frente bélico, vivió cambios profundos provocados por la guerra y la posguerra. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, también conocido como ISI, se fortaleció, buscando reemplazar productos europeos con manufacturas locales, especialmente en textiles, alimentos y metalurgia. Sin embargo, esta industrialización estuvo marcada por una fuerte influencia estadounidense, que consolidó su hegemonía regional mediante inversiones directas, préstamos condicionados y la intervención política, como en Guatemala en 1954 o Chile en 1973. En Perú, el gobierno de Manuel Prado Ugarteche impulsó la industria siderúrgica y apoyó a los aliados, mientras el país atravesaba profundas divisiones políticas entre el APRA, comunistas, oligarquía y movimientos indigenistas. La posguerra peruviana trajo migraciones masivas del campo a la ciudad, desigualdad regional y un ambiente político polarizado, que dio origen a movimientos guerrilleros y tensiones sociales que perduraron en décadas posteriores. El neoimperialismo continúa hoy con nuevos modos y actores. Países desarrollados controlan tecnología y capital, mientras países en desarrollo, entre ellos Perú, siguen exportando materias primas y mano de obra barata. La deuda externa sigue siendo una herramienta efectiva para influir en la política económica de estos países, complementada por tratados de libre comercio con cláusulas asimétricas. China y los BRICS emergen como nuevos actores que desafían, aunque sin reemplazar del todo, el orden occidental.
En Perú, la economía primaria exportadora basada en minería, pesca y agricultura sigue siendo dominante, con desafíos como la escasa diversificación productiva, vulnerabilidad ante fluctuaciones internacionales y conflictos socioambientales entre comunidades y empresas extractivas. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir relaciones internacionales más justas y equilibradas que respeten la soberanía y promuevan el desarrollo sostenible. Aunque el imperialismo cambió de forma, sigue presente en nuestras realidades. Las guerras mundiales redistribuyeron el poder global, dejando a Latinoamérica y Perú en una constante búsqueda de autonomía y justicia. Reflexionemos sobre cómo construir relaciones internacionales más equitativas en un mundo interconectado.